eran fáciles. A los 10 minutos ya habían contestado. Está bien, ¿Qué? se ve que sabían. Así que, pero bueno, no, está bien, está bien. Por supuesto que hubo de todo, ¿no? Algunos muy bien, otros no tan bien. Eh, bueno, obviamente que, como les dije, vamos a arrancar un tema nuevo, vinculado a la parte de contabilidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a ese segundo, rumbo a ese segundo parcial, este, con un tema totalmente, no totalmente, pero sí, eh, digamos, nuevo en cuanto al contenido, ya un poco más práctico, sin por eso dejar de ver algo de teórico, ¿no? Pero ya sí, ya metiéndonos en lo que es la práctica. Como es un tema que no muchos lo tienen claro, no muchos lo han visto en el secundario o en algún otro curso, a veces la contabilidad tiene sobre todo algunas, algunas cuestiones que cuestan entender o cuestan interpretar, pero que con el correr de las clases se van a ir viendo mucho más claro. No sé si ya se los he dicho, pero lo repito, no, o sea, no le tengan miedo, simplemente traten de estar en las clases. Ahora terminada la clase voy a colgar el material ahí en Classroom, así que bueno, tienen como para leer y como para ir adelantando, cosa de que si hay alguna duda o algo, charlarlo en clase, cosa de que también la clase no sea tan un monólogo, ¿no? Sino más vale la intervención de ustedes ayuda mucho. El material que está colgado o que va a estar colgado va a ser suficiente, pero siempre está bueno, como le dije ya al principio, tener un poco también de lo que hablamos en clase, que le da como un complemento, digamos, a lo que está en el material que está en el claro. Eh, bueno, estoy admitiendo gente que está llegando. Voy a compartir una pantalla como para empezar, digamos, ya meternos directamente en el tema. Bien, ¿la ven a la pantalla? Espero que sí. ¿Ven esa pantalla? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces arranco tranquilo. Como podrán ver, esta una pantalla prestada, me lo prestó la contadora Conti de la mañana. Obviamente que, como podrán ver, no tengo la capacidad como para hacer esto, pero me viene muy bien a mí como para, y a ustedes también, como para repasar algunos conceptos, o digamos, más que repasar, enseñarle algunos conceptos que obviamente que a través de este sistemita me ayudan a tener sobre todo un mayor orden en cuanto a los conceptos, ¿sí? Arrancamos con lo que significa el concepto. Vamos con, como dice acá el título, con conceptos contables básicos, digamos, centrales, principales, cosa de tener un buen sustento como para después seguir avanzando digamos, en esta temática. La idea, como para que ustedes tengan un pantallazo, si bien algo de eso les anticipaba allá por las primeras clases, la idea es aprender conceptos
que tiene mucho que ver con la gestión, obviamente, y con la contabilidad de una empresa, y llegado al punto de tener la posibilidad de conocer el armado de un balance, ¿eh? De los estados contables, y obviamente tener también la posibilidad de analizar el balance de una empresa, determinando su situación patrimonial, su situación económica y su situación financiera, es decir, cómo está a un momento determinado una empresa y ver de qué manera podemos mejorar esa situación, ¿no? Entonces vamos con estos conceptos que son conceptos básicos, digamos, de lo que es la contabilidad. Y vamos a un poco repasar el concepto este y vamos a desmenuzarlo en algunos subconceptos que son significativos como para que ustedes entiendan a dónde nos estamos metiendo o a dónde lo estoy metiendo, ¿sí? Dice, es parte del sistema de información de la empresa que se encarga de registrar y sintetizar hechos económicos del ciclo operativo a partir de un capital inicial cronológicamente durante varios ejercicios, estados contables mediante la teneduría de libros para brindar información resumida en cuentas a usuarios sobre la situación financiera y económica histórica, actual y futura del ente para analizar e interpretar la gestión empresaria y realizar diagnósticos y pronósticos para la toma de decisión. Bueno, media larga la definición, el concepto, pero realmente muy completa, la cual conviene ir desmenuzando a ver qué significa cada una de esos, cada uno de esas de esos subconceptos, ¿no? Entonces, ustedes cuando tengan alguna duda o alguna inquietud, me paran y comentamos lo que a ustedes le viene bien, ¿sí? Es parte del sistema de información de la empresa que se encarga de registrar y sintetizar hechos económicos. Bueno, ¿se acuerdan de que cuando vimos el concepto de empresas, lo vimos en varios aspectos, ¿no? Desde varios puntos de vista. Y uno de los puntos de vista que a mí me gusta destacar es la empresa como sistema. La empresa como sistema, ¿se acuerdan ustedes que implicaba input, ¿no es cierto? O sea, ingresos al sistema y salidas de ese sistema empresario, ¿no? Un sistema abierto que tenía contacto y vinculado a todo lo que lo rodea a la empresa. Obviamente que todos esos movimientos, todos esos movimientos de entrada y movimientos de salida, estamos hablando de lo que acá dice la primera parte, ¿no es cierto?, de este concepto general de contabilidad, que es sintetizar, registrar y sintetizar hechos económicos. Hechos económicos que obviamente vamos a ver qué es lo que son los hechos económicos. A ver, los hechos económicos para la contabilidad siempre tienen que estar reflejados y traducidos en pesos. El peso es la moneda nacional que nosotros, de curso legal, que tiene el país, y obviamente que la contabilidad está regida en función a eso, o sea, expresar esos hechos económicos en pesos de moneda nacional y de curso legal. Ahora, ¿qué son hechos económicos? Bueno, a ver, por ejemplo, como para que a ustedes les quede un poco más claro, el pagar un impuesto es un hecho económico. El comprar mercadería es un hecho económico. El comprar un automóvil es un hecho económico, ¿sí? O sea, hay una transferencia de dinero frente a una transferencia de bienes que pueden ser muebles o bienes inmuebles. Entonces, ¿todo hecho económico le interesa a la contabilidad? No, no necesariamente todos los hechos económicos. Tienen que ser hechos económicos donde la empresa está interesada en conocer
los hechos económicos. Por ejemplo, el pagar un impuesto que corresponde a la vivienda de uno de los socios de una sociedad anónima, para la empresa, para esa sociedad anónima, no es un hecho económico. No es un hecho económico que a la contabilidad le interese. ¿Sí? Será un hecho económico para el propio socio, pero no para la empresa a la cual la contabilidad le presta el servicio de sistema de información. ¿Sí? Entonces, sería lo que, leo los chats, ¿no? ¿Sería lo que afecta directamente a la empresa? Claro. Es decir, hechos económicos son los que directamente afectan a la empresa, y no a aquellos que no la afectan. Ya vamos a ver, no la afectan patrimonialmente, es decir, todo movimiento o todo hecho económico que a la contabilidad de la empresa le interesa es aquella que tiene un impacto sobre el patrimonio de esa empresa, ¿sí? Por supuesto que hay hechos económicos que tienen un mayor impacto sobre el patrimonio, y hay hechos económicos que realmente no tienen un impacto sobre el patrimonio, pero que también son hechos económicos que le compete a la contabilidad de la empresa, ¿sí? Volviendo a dar un ejemplo respecto de otro hecho económico, es, por ejemplo, ese mismo socio de esa sociedad anónima, o vamos a cambiar, un gerente de una SRL va y paga la escuela de uno de sus hijos. ¿Es un hecho económico? Sí, claro que es un hecho económico. ¿Le interesa ese hecho económico a la contabilidad? Por supuesto que no. Ese es un hecho económico privado que le interesa al gerente de la SRL y no a la propia SRL, ¿sí? Seguimos con el análisis de este concepto. Del ciclo operativo a partir de un capital inicial, ¿sí? ¿A qué llamamos ciclo operativo? Y bueno, algo de eso también habíamos hecho referencia en la primera parte de la materia, que tiene que ver con ese circuito que seguía el dinero, es decir, el dinero a partir de ese capital inicial, volver a transformarse en dinero, ¿sí? Es decir, bajo un capital inicial, eh, yo compro mercadería, esa mercadería se vende, esa mercadería se cobra, y como verán ustedes, ahí se transforma ese ciclo, digamos, operativo para una empresa a partir de un capital inicial. Por supuesto que también algo mencionamos allá en la primera parte, de que cuanto más rápido sea ese circuito, obviamente, perdón, a ese ciclo se le agrega la compra de insumos, por ejemplo, y la fabricación, en el caso de que sea una manufactura que obviamente se agrega a ese ciclo operativo, ¿no? Bueno, seguramente cuanto más rápido sea ese ciclo operativo, mucho mejor será para la empresa. Digamos que eso va a depender también de muchos factores, pero de algo es seguro, que dependerá de la actividad principal que tenga la empresa. No es lo mismo vender un caramelo en un almacén que vender un automóvil en un concesionario. Entonces, obviamente que dependerá de qué tipo de empresa se trate, a la calidad del ciclo operativo que tenga, o a qué ciclo operativo estamos referidos. Por supuesto que en ambos casos es algo que le interesa al empresario, es tener la mayor velocidad posible en cuanto a ese ciclo operativo. Cuanto más rápido sea, o sea, eh, cuanto menos días, si eso lo traducimos en días, cuanto menos días
el peso se vuelva a transformar en peso, mucho mejor, ¿sí? Y acá dice cronológicamente durante varios ejercicios, es decir, a eso la contabilidad nos ayuda también a, primero, determinar cada uno de esos hechos económicos, es decir, comprar mercadería para la empresa es un hecho económico, venderla, esa mercadería, también es un hecho económico, y cobrar la mercadería es otro hecho económico, es decir, que esa sumatoria de hechos económicos obviamente ocurre cronológicamente, ocurre a través del tiempo. Y si eso nosotros lo ceñimos a un periodo determinado y que ese periodo determinado sea unificado a lo largo del tiempo, entonces la contabilidad nos va a permitir a nosotros determinar qué evolución ha tenido la empresa en cuanto a la duración de ese ciclo económico y obviamente también nos va a permitir cuál, entre otras cosas, analizar, más abajo también lo dice, el concepto de contabilidad, analizar cuáles fueron las causas de un aumento o de una disminución, por ejemplo, de ese ciclo. Mediante la teneduría de libros para brindar información resumida en cuentas a usuarios según la situación económica y financiera que tiene una empresa, es decir, obviamente que todos esos hechos económicos tienen que estar asentados, asentados, por eso se llaman asientos en la contabilidad, asentados en un registro, que son libros contables regidos por técnicas contables que determinan el qué hacer frente a un hecho económico, donde registrarlo y después, obviamente, que a través de esa registración brindar un resumen de las registraciones que ha tenido durante un periodo determinado en función al ciclo de la empresa, y ese resumen tiene que servir para distintos usuarios. Ya vamos a ver cuáles son los distintos usuarios en cuanto a la situación financiera y económica, y yo le agregaría la situación patrimonial. Es decir, frente a esa teneduría de libros, teneduría que también se acuerdan cuando hablamos de, por ejemplo, ¿no? En cuanto a un uso de esto, de esa teneduría que tanto hablamos acá, ¿se acuerdan cuando hablamos de la presentación de un deudor fallido o un deudor concursado al juez que debía presentar uno de los requisitos para que el juez resuelva si correspondía o no el concurso preventivo, era la presentación de los libros contables? Es decir, hay libros que la contabilidad deben ser presentados ante la justicia, y esos libros tienen el carácter de una registración, digamos, fehaciente de las actividades que tiene la empresa. Por eso existe, obviamente, que el contador da fe de que las registraciones, al igual que, por ejemplo, en el caso de un escribano, al momento de realizar una transferencia de un inmueble, da fe, o al momento de que se firme un contrato, da fe de esas firmas, de que son las personas que dicen ser, que hacen ese contrato. Lo mismo, el contador público, en este caso, verifica que esos libros están llevados en legal forma, y verifica que esos hechos económicos corresponden a la empresa y son verdaderos y han ocurrido tal cual están eh, expuestos en esos asientos contables que son, digamos, que son transcriptos en esos libros contables.
Libros que, digamos, como para que ustedes informarles simplemente, no es que vamos a llevar libros, ni es la idea tampoco hacer asientos, pero los libros son el libro diario, el libro mayor y el libro inventario y balances. Esos tres libros son los libros principales de la empresa, de la contabilidad de la empresa, que tienen que estar foliados, es decir, no puede haber arrancado de hoja ni nada. Obviamente que esto está en un principio, allá muchos años atrás, todo esto se hacía a mano. Esto se llevaba todo a mano. Se hacían asientos que eran resúmenes diarios, pero se hacían todos asientos a mano. O sea, que había personas que se dedicaban a hacer este tipo de inscripciones, todo a mano en libros físicos, ¿no? Hoy eso no existe. Hoy está todo sistematizado, o sea, y puesto en programas que son programas obviamente que tienen que estar absolutamente legalizados. Sí, Gian, te escucho. Profe, quería que por favor repita cuáles son los libros más importantes, el diario, el mayor y... El libro inventario y balance. Listo, muchas gracias. El libro diario era lo que, obviamente, como dice su nombre, tiene la función de registrar todos esos hechos económicos diariamente. El libro mayor resumen esos movimientos diarios y obviamente el libro de inventario y balance sintetiza todo lo expuesto, todo lo registrado en el libro mayor. Pero bueno, eso es básicamente, digamos, no, a ver, eso tiene ese proceso, ¿no es cierto? Se registra en el diario, se pasa al libro mayor en cuanto al resumen y después se elabora el balance que debe estar expuesto también en el libro inventario y balance. Acá Dayana me pregunta, si en algunos lugares sigue existiendo, lo tienen en papel y en sistema es como un respaldo, se continúa guardando. Bueno, se ve que Dayana está trabajando en eso. Sí, por supuesto que pueden llegar a existir, pero obviamente que hoy está todo con sistemas computarizados. Obviamente que esos sistemas computarizados tienen que estar sujetos a auditorías, ¿no es cierto? De decir, legalmente autorizados a la registración, porque de eso dependen muchas cosas, ya lo vamos a ver en cuanto a los usuarios, ¿no es cierto? A ver, bueno, eso por un lado, ¿no? Dice histórica, actual y futura del ente. Bueno, acá el papel de la contabilidad también se ha ido modificando en función a la utilidad que puede llegar a tener la contabilidad para la empresa. Es decir, si nosotros vemos que simplemente es registrar como para que alguna vez lo usemos, y bueno, nosotros estamos gastando un recurso y un esfuerzo sumamente importante en nada, es decir, que la contabilidad tiene un objetivo que va mucho más allá de simplemente registrar un hecho económico, sino no valdría de nada el esfuerzo que se pone en cuanto a registrar todo eso de hecho económico. Obviamente que la contabilidad, un balance, tiene que ver con lo histórico. La contabilidad, balance y demás tiene que ver con lo histórico, con el hecho que ya pasó, es decir, ya ocurrió. Nosotros registramos una operación o un hecho económico cuando ya
ya ha ocurrido el hecho económico, ¿sí? Es decir, la contabilidad también se basa en documentación, ¿sí? La contabilidad se basa en documentación. ¿Qué tipo de documentación? Y bueno, la documentación comercial, la factura, el recibo, el remito, el pagaré, el cheque y pago diferido, es decir, todos documentos comerciales donde la contabilidad toma los hechos económicos y registra los datos que aparecen en esos documentos comerciales que obviamente sirven de base para que la contabilidad tome esa información y la plasme en los libros diarios, en los libros mayor y en definitiva en el balance general. Pero tampoco, o sea, nos podemos quedar con esa situación, o sea, podemos analizar qué es lo que pasó hacia atrás, o sea, en cuanto a lo histórico, qué fue lo que hicimos en el último año, ¿sí? Pero evidentemente, y podemos buscar las causas de lo que ocurrió y de lo por qué ocurrió, o sea, buscarle la causa. Pero tampoco, o sea, semejante esfuerzo no le sirve de mucho o sea, a ver, perdón, le sirve, pero no al 100% de lo que podría llegar a servir la contabilidad al empresario, ¿no es cierto? A la persona que está al frente de las empresas y obviamente necesita saber qué es lo que va a pasar para el futuro. ¿Se acuerdan de que también ese es un concepto que vimos cuando vimos el tema del empresario, ¿no? Es decir, el empresario tiene que ver qué es lo que va a pasar o tiene que saber discernir qué es lo que va a pasar de acá para adelante, que él es mucho más útil que saber qué es lo que pasó de acá para atrás, ¿sí? Entonces también la contabilidad nos permite ver esto, ¿eh? Y acá es donde vemos este párrafo, ¿no? Donde dice resumir cuentas a usuarios según la situación financiera y económica histórica, actual y futura del ente, ¿eh? Entonces ahí la contabilidad da una gran mano a aquellos empresarios, ¿no es cierto?, que están en la responsabilidad de llegar adelante empresas y obviamente eso es muy importante y vamos al final del concepto que dice realizar diagnósticos pronóstico para la toma de decisiones. Obviamente que es lo que les acabo de decir y que completa un poco la definición esta o este concepto de contabilidad, digamos que reúne, digamos, las condiciones para lo cual está hecha la contabilidad, para lo cual está creada y para lo cual las empresas ponen o deben poner un esfuerzo importante como para que, más allá de ver los hechos pasados, determinar los hechos en el futuro. ¿Para qué? Y para pronosticar, para diagnosticar y para, obviamente, tomar decisiones mirando al futuro y no mirando al pasado, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe, se entendió muy bien. Bueno. Bueno, esto es un lujo, ¿eh? Comparado con mi Power, todo muy rústico, esto es una barbaridad. Bueno, capital inicial, también el capital inicial es un concepto fundamental que tiene la empresa, ¿no es cierto? Será el patrimonio del ente al final del ejercicio económico contable formado por el aporte inicial de dinero al comienzo del ejercicio, más o menos lo que nosotros ganamos durante ese periodo inicial. ¿Mm?
Es decir, hay un concepto que es básico y que es muy interesante y que les va a servir de acá en más para tener en claro cuál es, digamos, el capital inicial. El capital inicial obviamente arranca con el nacimiento de la empresa. Si estamos hablando de una empresa, de una sociedad anónima, obviamente que su capital inicial es el capital que aparece en el estatuto, es el capital en el cual los socios fundadores de esa empresa deciden y combinan de aportar al inicio de la sociedad. Eso tiene que estar expuesto en el estatuto, digamos, en el acta fundacional de la empresa, ¿sí? Pero a partir de ahí, se van cerrando, acá dice al final del ejercicio económico, se van cerrando los ejercicios económicos. Ya también en una de estas redondelitas vamos a ver a qué llamamos ejercicio económico. Se van cerrando esos ejercicios económicos y a medida que se van cerrando, van generando nuevos capitales iniciales. Es decir, que el capital inicial de un periodo es el capital final del ejercicio inmediato anterior. Es decir, si una empresa cierra su balance al 31 de diciembre de cada año, el capital inicial de ahí va a tener obviamente un capital final, ¿sí? Que va a ser igual al capital inicial del ejercicio siguiente. Es decir, al 31 de diciembre vamos a calcular un capital final de la empresa, pero al 1 de enero esa empresa va a tener un capital inicial al periodo que corresponde, ¿sí? A diciembre del 2020, la empresa tuvo un capital final, que es el capital inicial del ejercicio 2021. A ver que eso tiene que quedar bien claro, ese concepto, ¿no? Por supuesto que transcurrido ese periodo que llamamos nosotros ejercicio económico contable, que normalmente corresponde a 12 meses, del capital inicial que arrancó allá en 1 de enero, obviamente todos los hechos económicos que han transcurrido durante todo el año significarán pérdidas, significarán ganancias y por consiguiente significarán una variación de ese capital inicial que tuvimos al 1 de enero y obviamente calcularemos al final del ejercicio económico del cual se trate, ¿sí? Con lo cual, a lo que decíamos nosotros, la consecución de esos ejercicios económicos va a brindar, ¿no es cierto?, la evolución que ha tenido ese capital inicial de los empresarios en función a las ganancias que han tenido y a las pérdidas que han ocasionado. Sí, Luana, te escucho. Profe, ¿y si ese capital, o sea, el capital final de un ejercicio contable me da en pérdida, A ver, tienen que volver a aportar los socios o no? bueno, obviamente que puede ocurrir, a ver, ¿qué quiere decir si un... Vuelvo de nuevo con el concepto. A ver si te entendí la pregunta y si es a dónde vas con esa pregunta. Obviamente que uno arranca con un capital inicial y arranca, por supuesto, todos los empresarios arrancan con la finalidad de tener ganancias, o sea, tener fin de lucro, ¿sí? Por supuesto que asumen riesgo y esos riesgos se pueden traducir en pérdidas. Pérdidas que pueden significar la reducción del capital inicial, ¿sí? Esa reducción del capital inicial también puede darse en lo que dio origen a lo que decíamos nosotros, una insuficiencia de capacidad de pago que tiene una empresa frente
a los compromisos asumidos y puede dar inicio a lo que hablamos en el concurso preventivo, es decir, si ese capital inicial tuvo la suficiente cantidad de pérdidas que significan el hecho de no tener más disponibilidad para hacer frente a las obligaciones que esa empresa asumió, y obviamente podríamos estar en presencia o bien de un concurso preventivo o de una generación directamente de una quiebra. ¿Mm? Luana, no sé si te satisfizo tu Sí, inquietud. profe. ¿Ah? Gracias. O sea, puede ocurrir. Sí, puede ocurrir. Y otra cosa, obviamente que a los efectos de salvar esa situación, vos me decías, bueno, ¿pueden poner plata a los socios? También puede ocurrir, o sea, puede decir, bueno, mira, nos fue re mal en este ejercicio contable, necesitamos poner dinero porque si no la empresa desaparece. Bueno, eso dependerá, digamos, de la capacidad que tenga cada particular. Ya es una cuestión de financiamiento, como hablamos recién, financiamiento al hecho de que recurran, ¿no es cierto?, al financiamiento, al aporte extra que pueda llegar a hacer los socios. Obviamente, si la causa que originó ese desequilibrio, producto de pérdidas mayores a las ganancias, y va a llegar un momento de una situación de que no va a poder ser subsanada, ¿no? Siempre los aportes de los socios va a capital. Bueno, es buena la pregunta. A ver, no sé, acá había otro que levantaba la mano, después te atiendo. Eh, Me pregunta Tomás si siempre el aporte de los socios va a capital. Bueno, no siempre. Lo que pasa que, a ver, está buena la pregunta. Y hay dos formas de aportes en definitiva, digamos. Una puede ser que vaya directamente a capital y otro que vaya como un préstamo, digamos, es decir, con una condición de devolución por parte de la empresa de ese dinero que en este caso sería un dinero que le presta los socios a la empresa como para zafar, digamos, de esa situación compleja. O puede ser directamente un aporte sin devolución, o sea, en ese caso sí ese aporte, digamos, va directamente al capital. Se separa el inicial cuando se conforma la empresa y el aporte futuro. No, bueno, en el caso de, digamos, si fuera un préstamo, directamente no va incluido en el capital. Y si no, sí se realiza. Hay dos formas, digamos, de hacer que vaya al capital, que sea un aporte que se llaman aportes irrevocables, así se llama, aportes irrevocables. En ese caso, ese aporte tiene un compromiso de hacer un aumento de capital, del capital legal de la empresa, por lo cual debería ese aporte ser incorporado al capital de la empresa, para lo cual es necesario modificar el estatuto. Esa modificación del estatuto, según se trate de una sociedad anónima o una SRL, sí tiene que haber ser publicado en el boletín oficial, digamos, ser autorizado por la inspección de personas jurídicas, bueno, una serie de requisitos previos a que se incorpore. Por eso muchas veces, como eso tiene todo un costo y las empresas muchas veces no están en condiciones de asumir ese costo, se hace directamente se toma como una deuda que obviamente que no tiene vencimiento, pero es una deuda al fin,
y bueno, aparece en el balance, aparece en la contabilidad como un préstamo, no como un capital aportado por los socios, sino como un préstamo de los socios, que son dos cosas diferentes, ¿no? Ahí había levantado la mano, creo, vi el apellido, no vi Marinkovic, creo que era. Sí, profe. No, Ah, ya lo respondió cuando estaba explicando, así que estoy tranquilo con eso. Gracias. perfecto, bueno, perfecto. Bueno, seguimos entonces con la redondelita esta. Bueno, fíjense que es lo que hablamos recién, o sea, todo está referido a un ejercicio económico, ¿sí? Es decir, el ejercicio económico dura 12 meses, ¿eh? Normalmente dura 12 meses. Por supuesto que dentro de ese ejercicio económico pasan ciclos operativos, o sea, se desarrollan, como dice acá, ciclo operativo. Depende, como ya les dije, dependerá de la actividad que tenga una empresa, cuántos ciclos operativos se incluyen dentro de ese periodo o de ese ejercicio contable, ¿eh? Dependerá de la actividad. Por ejemplo, para un supermercado habrá muchos ciclos operativos dentro de esos 12 meses, y para una venta de automóviles habrá menos ciclos operativos. Lo que pasa que obviamente todo ahí uno, si se pone a pensar, hay algo que se llama el margen, ¿eh? O sea, lo que queda frente a lo que yo vendo respecto a lo que me costó todo aquello que vendí, ¿eh? Y acá mezclamos un poco lo que es de costo, ¿no es cierto? Tenemos por un lado el precio de venta y por el otro el costo de esa mercadería que se vendió. La diferencia será el margen que yo tengo. Por supuesto, en pesos será un margen mucho más grande vendiendo un auto que vendiendo un caramelo en un kiosco o un kilo de harina en un supermercado, ¿verdad? Por eso tiene mucho que ver la velocidad del ciclo. Yo si tengo márgenes de pesos más pequeños y voy a necesitar un ciclo operativo mucho más veloz, ¿eh? Voy a tener que vender muchos más kilos de harina para llegar a lo mismo que vende un concesionario cuando vende un auto, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Entonces, tiene que ver mucho estos 12 meses respecto a ese ciclo operativo, también tiene que ver a qué fecha, porque la empresa puede definir cuándo cierra su ciclo económico, o sea, su ejercicio económico. Es decir, si yo tengo, muchas veces tiene que ver la actividad como para elegir cuándo va a cerrar mi empresa, cerrar mi ejercicio económico, tiene mucho que ver. Y tiene que ver más que nada, primero con el ciclo y también si ese ciclo tiene mucha influencia con alguna estacionalidad, por ejemplo. Hay empresas, por ejemplo, una empresa agropecuaria que tiene un ciclo operativo muy característico, digamos, como para que ustedes más o menos, seguramente más de uno de ustedes sabe el ciclo operativo de una empresa agropecuaria, pero por lo menos vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer una empresa agropecuaria que se dedica a al grano grueso, es decir, a cultivar granos gruesos. ¿Qué es lo que son los granos gruesos? Son generalmente las oleaginosas. ¿Las oleaginosas cuáles son? Maíz, que es, por ejemplo, acá en Córdoba, maíz, soja. Esos cereales tienen un ciclo operativo que comienza en el mes de octubre aproximadamente. Algunos dirán, no, pero en septiembre empiezan. Bueno, puede ser. Con la preparación del suelo, es decir, le agregan todo lo que necesita el suelo, fertilizante y demás, y más o menos como para que en octubre, noviembre siembren el maíz o siembren la soja.
para cosecharlo aproximadamente en abril-mayo del año siguiente. ¿Ah? Entonces, ¿qué se recomienda? Obviamente que algunas empresas de este tipo cierran el balance el 31 de diciembre, con lo cual aparecen los gastos de una campaña, ¿sí? Que significó todo lo que fue el gasto de siembra, con el recurso de los ingresos en el otro ejercicio. Con lo cual, a veces es muy difícil analizar ese ciclo operativo, cómo le resultó a la empresa, ¿no? Por eso se recomienda de que en el caso de empresas agropecuarias, sobre todo en esta zona, comience su ejercicio económico el 1 de junio y cierra el 31 de julio del año siguiente, cosa de que muestre ese ejercicio económico en papeles, ejercicio económico, y digo entre comillas, en papeles, eh, y que sea fácil, digamos, analizar cómo le fue en esa época de siembra, ¿no? Mostrando la siembra y el resultado de esa siembra. Por eso se dice de que sería muy apropiado para una empresa agropecuaria, ¿sí? Volver a tener una fecha de inicio del ejercicio económico contable el 1 de junio de todos los años y cerrando al 31 de mayo, perdón, había dicho en julio, el 31 de mayo, el ejercicio contable, ¿sí? ¿Se entendió cuál es la idea? ¿Alguna duda? ¿Se entendió, profe? Bien, obviamente que esos ciclos tienen que ser iguales, ¿sí? Tienen que ser iguales a lo largo de toda la vida de la empresa. Puede ocurrir, pero es muy, muy excepcional que exista algún periodo contable que no tenga 12 meses. Por ejemplo, en el caso de cuando iniciamos la actividad. Cuando inicia la actividad de una empresa, obviamente puede iniciarla en cualquier mes del año. Puede iniciarla, por ejemplo, en el mes de octubre, en cuyo caso, o mejor dicho, vamos a suponer que empiece en abril, así la hacemos más clara el ejemplo. En abril va a empezar su actividad económica y va a cerrar su primer balance, su primer ejercicio económico contable el 31 de diciembre, por ejemplo. Entonces, ese primer ejercicio contable va a tener 8 meses de duración. Entonces, va a ser muy difícil comparar ese ejercicio contable con los que vienen, con los que vienen, más allá de una situación de experiencia o de a lo mejor también de estacionalidad que puedan tener sus ventas, por ejemplo. Es decir, una heladería va el primer ejercicio contable que cierra el 31 de diciembre y arrancó en abril a funcionar esa empresa como heladería, y obviamente el primer ejercicio contable y no va a ser muy bueno, ni tampoco va a reflejar lo que es o lo que puede llegar a ser en un futuro esa empresa por sí mismo en cuanto a la información que brinda el balance, ¿sí? Sí la podremos ver después, ¿sí? Con la consecución de esos ejercicios económicos de 12 meses para adelante. Pero ahí, recién ahí, nosotros podremos, digamos, recoger los frutos que me da la información contable como para que el empresario tenga un sustento de información como para tomar decisiones y como para tomar o dar diagnósticos de qué es lo que ocurrió en el futuro y, por supuesto, proyectar a un futuro. Seguimos.
Bueno, acá hablamos de lo que era el ciclo operativo. Denme un segundito que... bueno, ya le contesté a Ignacio que me está mandando un mensajito. Eh, bien, ¿no? Él no sabe que yo estoy dando clase ahora, seguramente, pero bueno, ya lo voy a retar. No, eso fue un chiste, no lo voy a retar nada. Santiago, sí, te escucho. No, perdón, profe, levanté sin querer. Bueno, listo, no hay problema. Dice, bueno, ¿a qué es lo que nos referimos con ciclo operativo? Obviamente, es el tiempo que necesita un capital para volver a transformarse en dinero, pero acrecentado por los resultados positivos. Bueno, ojalá sea siempre acrecentado por los resultados positivos, ¿no es cierto? Y es lo que decía ahí, creo que Luana. Bueno, obviamente que es digamos, el objetivo de una empresa es tener resultados positivos, pero no siempre se dan esos resultados. Bueno, obviamente que ustedes lo ven a diario en estos últimos tiempos, resultados, por ejemplo, de efectos que afectan a todas las empresas, especialmente a las pymes, ¿no? Con este tema de la pandemia y el impacto tremendo que causa el hecho de una actividad económica totalmente ceñida por todos estos hechos, ¿no? Pero bueno, ¿a qué llamamos ciclo operativo? Lo que hablamos recién, digamos, comprar, fabricar, de lo que decíamos, comprar insumos, fabricar, vender eso que fabricamos, cobrar lo que obviamente habíamos vendido y pagar, ¿sí? Pagar lo que nosotros compramos en el caso de comprar a crédito, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes verán, todo eso suma días. Y por supuesto, pesos. A los días debemos analizar los pesos para determinar si esos resultados fueron positivos o negativos. Obviamente, a las ventas necesariamente le tenemos que restar lo que compramos y los costos que demandaron esas ventas. Por supuesto que el ciclo operativo se traduce en días, ¿no es cierto? Esto, compramos, que es la primera parte, comprar, obviamente que nos demoramos en fabricar, ni hablar que nos demoramos en vender, ¿eh? Ni hablar que nos demoramos en cobrar, y por supuesto que también, como consecuencia de todo esto, también nos demoramos en pagar, ¿sí? Y estos ciclos, algo ya hablamos en las primeras clases, tienen un impacto sustancial en lo que hace a la gestión de la empresa, ¿sí? Y a lo que hace al manejo financiero de la empresa. Por cuanto yo tengo que tener en cuenta cuál es la duración de mi ciclo operativo, y tener en cuenta, obviamente, esto lo tengo, el empresario lo tiene que tener súper claro esto, súper claro. ¿Por qué? Yo no puedo pagar más rápido de lo que yo cobro. Ni hablemos de toda la suma de lo que es fabricar, vender y cobrar. O sea, todo tiene que tener un equilibrio, ¿sí? Todo tiene que tener un equilibrio, ya sea cuánto nos demoramos nosotros en fabricar, cuánto nos demoramos en vender, es decir, cuánto es lo que el producto que fabricamos se mantiene dentro del inventario, se mantiene dentro del almacén, cuánto es lo que demoramos nosotros en cobrarle a nuestro cliente la venta que hicimos, y por supuesto todo eso tiene que ser equilibrado respecto a las obligaciones que nosotros tenemos llegado al fin de ese ciclo operativo. Por cuanto si ese ciclo operativo no es equilibrado, tanto en pesos como en días, estamos en un problema. Estamos en un problema financiero que vamos a tener que sustentarlo. Es decir, va a llegar el momento que yo me obligué con mi proveedor a pagar los insumos y no voy a tener
con qué hacerlo. Ni hablemos a pagar los sueldos, a pagar los impuestos. Entonces, todo eso tiene que ver a este ciclo operativo. Y obviamente la contabilidad tiene una función sustancial en conocer ese ciclo operativo. Y obviamente la idea nuestra a lo largo de este año va a ser principalmente analizar a través de algunos indicadores, algunas formas de cálculo, cuál es nuestro ciclo operativo y de qué manera la empresa está en equilibrio respecto de eso o no. Y después, por supuesto, no solamente eso, porque les vuelvo a repetir lo que hablaba al principio, que la contabilidad obviamente que no es simplemente registrar y decir, ah, bueno, mi ciclo operativo es de 180 días. No, ver qué es lo que pasa después de esos 180 días, ¿no es cierto? Y de qué manera nosotros empresario, podemos mejorar ese ciclo operativo. ¿De qué manera? Bueno, vemos que se estiran las cobranzas, por ejemplo. Las cobranzas se pueden estirar porque producto de esta malaria que estamos viviendo o puede estirarse en función a una política de ventas que tiene la empresa. Es decir, para poder vender doy plazos, ¿sí? A ver, yo doy plazos de 60 días, por ejemplo, pero en la registración, en lo que a mí la contabilidad me informa, aparecen no 60 días, aparecen 80 días. Entonces tengo 20 días de un desvío, ¿eh? que yo tengo que ver qué causa esos desvíos. A lo mejor no están actuando bien los cobradores, por ejemplo. Por ejemplo. O están actuando bien, pero el mercado me está marcando una señal que me dice, ojo que la situación no está bien, hay que buscarle otra vuelta como para ajustar y volver al equilibrio que a mí me permita no tener problemas financieros al corto plazo, ¿sí? Problemas financieros que después se pueden trasladar a largo plazo, ¿sí? Y pueden terminar en lo que hablamos con Luana recién, que era caer en una cesación de pagos y en un acuerdo preventivo, o si ese ciclo operativo no logramos corregirlo, no logramos equilibrarlo, el perjuicio hasta de una quiebra. ¿Dudas? ¿Seguimos avanzando? Bien. Bueno, acá hacemos referencia, o hace referencia esta ayuda de memoria, a los usuarios. ¿Cuáles son los usuarios que tiene y que hacen precisamente uso de la contabilidad? Y acá, bueno, obviamente que a mí yo le doy mucho más importancia a lo que es los usuarios internos, ¿verdad? Los usuarios internos, porque son ellos para lo cual uno aporta en la empresa, aporta recursos como para que sus registraciones estén al día, no sean atrasadas, se armen pronósticos, se armen diagnósticos en función a lo que surge de la contabilidad como fuente de información, que en definitiva tampoco es la única, tampoco es la única fuente de información que tienen los empresarios para tomar sus decisiones, obviamente. También lo es los mercados, también lo es la comunidad de colegas que hacen la misma actividad en el ramo, también lo es las posibilidades o las perspectivas que puedan surgir de los estudios económicos, macroeconómicos, es decir, también va a tener fuente, no es la única fuente de gestión, por supuesto, la contabilidad. Es una muy importante, sin lugar a dudas, pero no es la única.
Entonces, los usuarios internos, dirección, gerencia general, gerencias departamentales, etcétera, es decir, son el uso de los propios empresarios como profesionales, los primeros usuarios y los principales usuarios que tiene la contabilidad. Pero también hay usuarios externos, ¿sí? Usuarios externos, y acá hacemos referencia a los bancos, obviamente, ¿cómo usan los bancos la contabilidad? Y bueno, al banco le interesa la contabilidad porque necesita saber de la contabilidad cuál es la perspectiva futura, ¿sí? No solamente qué es lo que tiene. Miren, en ese sentido han cambiado mucho la visión, por ejemplo, de los bancos respecto a la contabilidad. A los bancos hoy le interesa que la empresa a la cual le prestan dinero genere el suficiente dinero como para poder recuperar lo que el banco le presta. Eso es básico, digamos. Antes uno se fijaba más, o los bancos se fijaban más en qué es lo que tiene la empresa. Es decir, la empresa tenía estos inmuebles, estos autos, estos campos, esta planta industrial, esta máquina. Pero ¿qué pasaba? Eso es todo algo físico que si no funciona y no genera recursos, obviamente que el banco no hace negocio, por ejemplo, rematando un bien para recuperar lo que prestó. Cuando un banco hace ese tipo digamos, de recupero, pierde plata, les puedo asegurar. Se quedan más plata los abogados que intervienen en el proceso en ese proceso que en el propio. Al banco, en definitiva, le conviene y hace negocio cuando el cliente le paga el préstamo en tiempo y en forma. Ya cuando el banco necesita recuperar su crédito teniendo que rematar algo, está sonado porque generalmente no se recupera y obviamente mucho de dinero de eso queda en manos de los abogados y no del banco, ni mucho menos del deudor. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Un usuario externo y muy importante son los bancos, ¿sí? Por eso, frente a esa pregunta también, no sé, no me acuerdo quién la había hecho, respecto de los aportes, ¿sí? De los socios frente a una dificultad que pueda llegar a tener, no es lo mismo que esos aportes aparezcan como un pasivo, que esos aportes aparezcan incluidos dentro del capital, no es lo mismo. ¿tá? La imagen que da la empresa frente al banco es totalmente distinta teniendo un caso como el otro. Entonces, también eso hace, fíjense, ¿se acuerdan cuando hablamos de el leasing? Que era que lo que era era un alquiler con opción a compra. Un alquiler, en consecuencia, ¿qué pasaba? Una de las, digamos, de las desventajas que tenía el leasing era que nunca el leasing, salvo hasta que ejerciéramos la opción de compra, no aparecía dentro del balance de la empresa como un bien propio de la empresa. Entonces, la empresa nunca tenía una imagen frente a los bancos presentando todo su capital en leasing, o toda su maquinaria en leasing. Entonces, bueno, de ahí también surge la necesidad también de los bancos de ver esos informes contables, esos estados contables, frente a la posibilidad además de que el Banco Central regula la posibilidad de otorgar créditos en función también al patrimonio que tienen las empresas, que obviamente que surgen de los ejercicios contables cerrados por las empresas. ¿sí? Otro
Otro usuario externo también que es muy, digamos, muy usuario, es el Estado, el propio Estado, ¿no es cierto? Acá hablan de Estado y AFIP, en realidad el Estado y AFIP es la misma cosa, o sea, puede ser el Estado como controlador de alguna concesión, por ejemplo, en el caso del transporte automotor urbano, en donde el Estado, hablamos de Estado en todos en sus tres, digamos, modalidades, el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. En este caso, que del ejemplo de la concesión en transporte público, bueno, obviamente que la municipalidad para otorgar alguna concesión, y bueno, se basa en esos ejercicios o lo que le informan los ejercicios contables de la empresa, por eso es importante la información que surge de esos ejercicios contables. Y bueno, obviamente también la AFIP. La AFIP, por supuesto, le interesa los ejercicios contables para determinar cuál es la ganancia que tiene la empresa, cuáles son la facturación para controlar si se liquidó correctamente el IVA. Al Estado municipal y al Estado provincial le interesará, a través de lo que le informa la contabilidad de la empresa, cuánto es lo que facturó para cobrar el impuesto a la renta, y el impuesto a los ingresos brutos. Como ustedes verán, hay innumerables impuestos que diría yo, atacan a la actividad de las empresas, ¿no? Otro usuario, obviamente, que está marcado en los proveedores. Si hablamos al principio, cuando hablamos de fuente de financiamiento, decíamos que la fuente natural por excelencia de una empresa eran los proveedores, y bueno, sus propios proveedores. Y que, bueno, a medida de que nos iba conociendo, iba teniendo mayor facilidad y menos documentos que firmar, porque había una confianza, un conocimiento. Bueno, esa confianza, ese conocimiento también surge de los estados contables de una empresa, que le muestra al proveedor el potencial que tiene la empresa, y bueno, a partir de ahí la empresa el proveedor podrá discernir si realmente este cliente merece tal o cual facilidad para venderle la mercadería que necesita, ¿no? También la bolsa de comercio, también habíamos hablado de la bolsa de comercio, que el inversor de la bolsa de comercio necesita información fidedigna de la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa. Si ustedes leen ahí, sobre todo en el ámbito financiero, hay análisis de empresas que están muy buenos, porque hacen un detalle, digamos, de cómo es las situaciones que mencionaba recién, patrimonial, financiera y económica, para que los inversores tengan una idea en qué invertir. ¿En qué invertir? Obviamente, si existe una información que, por supuesto, proviene de los informes contables de los ejercicios de la empresa, que vienen para atrás el nivel de ventas, y difícilmente el inversor se vea tentado en invertir en una empresa como esa. Entonces buscará otra empresa, leerá un poco. Por supuesto que no es el único, no va a ser la única fuente de información. Tendrá muchas fuentes de información, como decíamos recién, mercado, perspectivas futuras a nivel del mundo, por el propio hecho de la globalización y el efecto y el impacto que pueda tener en la economía local y en particular esa empresa, qué niveles de distribución de ingreso tenga.
pensando que la distribución de esos ingresos tienen que venir precisamente de estados contables, de ejercicios cerrados y aprobados por los propios socios de la empresa. ¿Qué política tienen? Bueno, en función de eso, esa empresa tendrá o no la visión positiva o negativa de los inversores. Por eso también es importante el uso externo de la información contable que brinda la contabilidad respecto de cada una de las empresas, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora no. Buenísimo. Bueno, lo dejo un cachito sin compartir. Voy a buscar a ver la otra pantallita, que es chiquita. Bueno, no, la otra ya me voy a quedar con la mitad del tema y me parece que acá los voy a dejar por hoy. ¿Alguna duda? Recién me dijeron que no, pero bueno, porque lo otro ya es entrando más, o sea, es como otro capítulo, entonces prefiero hacerlo ya completo para la clase siguiente. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Buenísimo. Esto lo va a subir, profe, ¿no? Sí, ya lo estoy subiendo el material, apenas corte con ustedes, así que lo van a poder ver y leer y repasar. Y por supuesto, lo ideal sería que lean los apuntes como para tener un material en las clases y aprovechar alguna consulta, alguna duda, etc. ¿Eh? Profe, le hago una consulta. Los que rendimos Sí. el viernes, ¿cuándo calcula tener la nota más o menos? También me voy a poner ahora porque no pude hacerlo el fin de semana, así que ya denme en un par de días que ya va a estar. Bueno, gracias, profe. De nada. Profe, yo tenía un problema para ingresar al Zoom e ingresé tarde, media hora más tarde prácticamente, y no sé si preguntaron sobre la revisión del parcial. No preguntaron. Yo porque sé Sí. que... Esperen un segundo que está ladrando. Sí. Yo porque quería verlo, sí, sé que lo respondí rápido y lo entregué rápido y no repasé porque me daba inseguridad, pero me gustaría ver y razonar qué es lo que respondí mal. Bueno, cómo no. Yo particularmente te digo a ver qué es lo que... Mándame un mensajito y ahí por correo y yo te digo en qué te equivocaste. Perfecto, Bien. también, profe, puede ser. ¿Sí? Lo que se puede, Víctor, buenas tardes a todos. Lo que se puede para Diana y para el otro compañero es mandarle la fila del Excel con todas las respuestas y después ellos que validen lo que han respondido versus lo que debería haber respondido. Exacto. Pero nada más claro y más fidedigno que lo que ellos mismos respondieron, separados con comas, es un Excel separado con comas. Sí, señor, esa era la idea. Gracias, Ignacio. Estaba de colado, Ignacio. Sí, no, estamos acá de auditores. No, ahí veo varios conocidos, lo veo el colectivero, veo mucha gente conocida de los viernes, así que bueno, una mano ¿Al colectivero? Es una jerga de la noche, Víctor. Jerga, después de las 6 de la tarde hay, como no asociamos cara con nombre, hay que ponerle nombre, hay que hacer una regla mnemotécnica de cada uno. Está bien. Bueno. Listo, lo despido entonces. Hasta el lunes que viene. Adiós, profe, muchas gracias. Buena semana. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Hasta el lunes que viene. Profe, gracias. Al correo de la facultad, ¿verdad? Profe. Sí, señor.
Muy bien, gracias.